Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de preguntas y respuestas titulado La Torá Responde. Y estamos de regreso porque para aquellos que ya nos conocen hace años, sabrán que La Torá Responde estaba en vivo en Kol Shaddai hace ya varios años. A partir del 2012-2013 empezamos con este espacio de estudio. Y bueno, la dinámica que vamos a estar llevando en este programa es compartirles el correo y que ustedes puedan estar escribiéndonos a través del correo y también compartiéndonos con la pregunta bíblica que ustedes envíen, compartiéndonos de dónde se están conectando. Hemos tomado la decisión de poner nuevamente al aire La Torá Responde debido a la cantidad de correos que han llegado y que la demanda de preguntas y dudas, inquietudes en el estudio bíblico nos llevó nuevamente a preparar este espacio para contestar todas las preguntas. Vamos a estar a lo largo de esta hora y media contestando las preguntas que ya tenemos que han llegado en este tiempo. Igual les invitamos para que ustedes puedan escribirnos y agendamos sus preguntas para ponerlas al aire. Desde ya recuerden que es un espacio que vamos a estar grabando, dejando grabado y subiéndolo a nuestro canal para que usted también lo pueda reescuchar, reestudiar y compartirlo con otros. Inviten a otros, ¿sí? Compartan este espacio a través de las redes sociales para que otros también se enteren que La Torá Responde volvió. Hay muchas personas que nos conocen hace años, saben que los sábados en la mañana generalmente, a veces estábamos en la tarde, compartíamos este espacio y mucha gente a través del chat mandaba sus preguntas, otros no alcanzaban a escuchar las respuestas y mandaban correos. Pero vamos a hacerlo de esta manera, vamos a estar poniendo este correo que está en pantalla para que ustedes nos escriban y puedan dejarnos sus dudas, sus inquietudes acerca del estudio bíblico. ¿Sí? La Torá Responde es un espacio que canalizamos preguntas bíblicas, no preguntas personales. ¿Sí? Es un espacio de estudio bíblico, por eso se llama La Torá Responde, donde la protagonista es la Biblia. Entonces, arrancando ya este tiempo, vamos a estar poniendo en pantalla las preguntas a medida que vayamos respondiendo y les animamos también para que ustedes se unan a esta propuesta de estudio de Kol Shaddai y que podamos estar llevando claridad. ¿Sí? Ese es el objetivo, llevar claridad, no llevar confusión, sino disipar dudas, porque muchas veces en el estudio de la Biblia o los estudios que compartimos, a veces quedan dudas, quedan inquietudes, hay confusión, entonces tratamos de llevar claridad. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo hoy es: ¿por qué algunos enseñan que no debe pronunciarse el nombre de Dios? Nos escriben desde la Ciudad de México, ¿sí? En México. En primer lugar, hay que entender, aquí la pregunta es como que lo está dejando en claro, ¿no? Algunos enseñan, quiere decir que no todos. Hay que entender que el nombre del Creador, de Elohim, o de Dios, como usted le llame, sí se debe pronunciar, no es una prohibición. Quiero hacer algunas aclaraciones de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Vamos a basarnos en la Biblia. En primer lugar, hay una ideología, doctrina,
tendencia, incluso si se quiere tradición, que ha llevado al judaísmo, y partimos del judaísmo porque tenemos que remontarnos a 3 a 4 siglos antes del Mesías, donde ya se empezó con esta tendencia a ocultar el nombre. De hecho, hay una porción, me gustaría leerla con ustedes, en el libro de Malaquías, justamente, Malaquías, hay una reprensión en el capítulo 2, vamos a estar leyéndolo, Malaquías 2, desde el verso 1. Está muy interesante el texto porque dice, bueno, acá en el hebreo lo tengo en el Tanaj, dice, Beatá lechem mitzvah azot a kohanim. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este precepto o este mandamiento. Y dice el verso 2, Im lo tishmeu veim lo tasimu, alev latet kavod lishmi, amar Yahweh Tsebaot, beshilachti bachem et ameara, bearoti et birjotehem begamarotia, quiemhem samim alev. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no ponen atención, no escuchan, no oyen, mejor dicho, ¿no? Y no hacen caso en dar gloria a mi nombre, dice Yahweh de los ejércitos, haré recaer la maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. Y bueno, y sigue, ¿no? Sigue, pero esta reprensión, hay otra versión que me gustó porque dice, ¿hasta cuándo, no? Le ponen la pregunta, no darás gloria a mi nombre. Los sacerdotes, ya en aquel entonces, estamos hablando de tiempo de Malaquías, ¿no? 450 aproximadamente antes del Mesías, ya desde esa época empezaron a ocultar el nombre. Hay una interpretación, yo quiero ir por partes, porque esto del nombre, de no pronunciarlo, ha llevado a muchos a hacer caso omiso de cosas que ni siquiera se entienden. Entonces, en primer lugar, digamos que la tendencia original viene del judaísmo post-babilónico, ¿no? O sea, cuando regresan de Babilonia, vienen con la cabeza cambiada, vienen con todas las ideas, obviamente no ellos, sino los hijos, la nueva generación, los que nacen en Babilonia, con todas estas ideas donde posteriormente se codifica el Talmud Bablí o el Talmud babilónico, que es el primer Talmud, que es una serie de discusiones rabínicas, se empieza a fusionar lo que es ya o a oficializar, mejor dicho, el judaísmo oficial como religión, y obviamente empieza toda esta idea del rabinismo, las sinagogas, los centros de estudio, las discusiones entre maestros y demás. Pero bueno, lo cierto es que, volviendo al tema del nombre, ya en ese entonces ellos empezaron con esa idea. Y esto parte de una mala interpretación de los 10 mandamientos. ¿Por qué? El tercer mandamiento dice, Lo tisat shem Yahweh Elohecha, la shaf. Y sigue, ¿no? Pero básicamente dice, no tomes el nombre de Yahweh, tu Elohim, para vanidad o en vano, así lo traducen. Claro, el judaísmo lo entendió como no hay que pronunciarlo, pero en ningún lado dice no se debe pronunciar. Dice lo tisá. Ese verbo es el verbo nasá, que significa alzar, levantar, y en el hebreo bíblico se aplica para hacer un juramento. Quiere decir, básicamente, no jures por el nombre de Yahweh tu Elohim. Lo que sí prohíbe la Biblia es el juramento, porque de hecho esa parte de Nasá era un acto donde la persona levantaba su mano, elevaba su mano y hacía un juramento. Pero dice, no jures por el nombre de Yahweh tu Elohim. Eso sí está prohibido en la Biblia. Lo que se entendió fue pronunciar el nombre. O sea, ya partimos de una mala interpretación. Toda esta idea se fue germinando, digamos, en lo que es el judaísmo primitivo,
Y claro, para el siglo I ya estaba muy cocinado y de esta manera lo que hicieron fue prohibir definitivamente, de hecho el Talmud lo prohíbe, ¿no? Se hace la sustitución, empezaron con el Adonai, ¿no? Con la sustitución del nombre, ocultarlo, y claro, para la época de los masoretas ya estaban totalmente avanzado este tema y obviamente ya era oficial no pronunciar, terminantemente prohibido pronunciar el nombre, lo cual es falso. De hecho, hay una porción en Génesis, en los primeros capítulos, que me llamó la atención porque en una traducción judía ortodoxa, con comentarios, cuando dice que se empezó a invocar el nombre de Yahweh, no sé si es Génesis 4, están los primeros capítulos de Bereshit. En el hebreo dice kará, que significa invocar. Lo que tradujeron esta versión judía es que empezaron a profanar. Y entre profanar e invocar hay una gran diferencia, no es lo mismo. Entonces, yo quiero que vean conmigo la tendencia, la ideología que se plasma a través de las traducciones, a través de las versiones judías, donde esta ideología ya de que terminantemente prohibido el nombre, se oficializó y muchos lo toman como una verdad, ¿sí? Dicen que está terminantemente prohibido, que no hay que pronunciarlo. Bueno, si realmente fuera lo que dicen los 10 mandamientos, no pronuncies el nombre, entonces déjeme decirle que la Biblia se contradice y mucho. ¿Por qué? Porque hasta en los Salmos dice que le demos gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a darle gloria a su nombre? De hecho, acabo de leer Malaquías 2, que dice, ¿hasta cuándo no van a dar gloria a mi nombre? ¿No? O sea, es un mandato de glorificar el nombre de Yahweh, no hablar de un atributo, no glorificar un atributo. Quiero hacer la aclaración, Yud-Hei-Vav-Hei, o Yahweh, es el nombre del Creador. No está prohibido pronunciarlo, sí hay que tomarlo con respeto, pero no está prohibido como lo enseña el judaísmo ortodoxo o el judaísmo tradicional. Mucha gente se le pega toda esta idea judía y sin ni siquiera informarse, sin ni siquiera consultar las fuentes, hacen caso omiso, y por eso es que seguramente usted tiene esta pregunta de por qué algunos enseñan que no se debe pronunciar el nombre de Dios. Justamente por esto, porque es una ideología judía que no es nueva, al contrario, tiene más de 2000 años y ya venía desde aquel entonces. Entonces, yo quiero aclarar este punto porque algunos dicen, ¿por qué ustedes pronuncian el nombre? Yo escuché en otros lados que no lo pronuncian, o dicen Hashem, o dicen Adonai, o dicen solamente Elohim, ¿no? Utilizan atributos, no utilizan el nombre porque, bueno, creen que está terminante prohibido. No, déjenme decirle que la Biblia no lo prohíbe. Muy bien, vamos a continuar. Nuestra segunda pregunta nos escriben desde Buenos Aires, Argentina, y nos preguntan ¿quiénes eran realmente los masoretas? Interesante la pregunta, ¿quiénes eran realmente los masoretas? Bueno, no se llamaban masoretas, en primer lugar, se les conoce así porque, bueno, a través de la historia y la tradición histórica, fueron gramáticos hebreos, pero se les llamó masoretas y es una palabra latinizada porque en realidad viene de Masorá. Masorá en hebreo significa tradición. Vamos a decir que eran los de la tradición, para que usted me entienda. Era un grupo de gramáticos hebreos, estamos hablando del siglo VI, siglo VII de esta era, y se dice que eran descendientes de los escribas de Jerusalén. O sea, ellos eran tatara nietos de los escribas de Jerusalén, y mantenían obviamente la tradición. De ahí su nombre, o mejor dicho, su apodo, masoretas, ¿sí? Los masorim eran gramáticos, eran estudiosos. De hecho,
obviamente eran escribas, eran sofrim, conocían a la perfección los textos bíblicos y tenían muy guardada la tradición oral que se manejaba desde antaño. ¿Por qué? Hago un paréntesis. Antiguamente, en el periodo clásico bíblico, nadie tenía copia de los textos bíblicos. Nadie andaba con copias, sino que se manejaba lo que es la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es la transmisión de los preceptos, de las lecturas públicas de la Biblia que se hacían, de los mandamientos. La gente escuchaba, retenía, iba a su casa y repetía lo que escuchaba. Pero no tenía copias, simplemente era todo de oído y se transmitía oralmente a las generaciones y así sucesivamente. Es por eso que el Deuteronomio dice claramente, Veshinam tam levaneja bedivar tabam, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Quiere decir que la cultura de la repetición ya venía, desde la época del Sinaí. Entonces durante muchísimos siglos se mantuvo la tradición oral, pero como todo, llega un momento donde empieza a correr ciertos riesgos y claro, hay algunas cosas que se empiezan a modificar. Según la tradición histórica, no está comprobado históricamente, pero bueno, hay una tradición histórica que dice que ellos, todos los signos de acentuación que colocaron en los textos de la Biblia, estamos hablando en el periodo, ya en la Edad Media, ¿no? En esta era, se remontan a los signos de entonación que se manejaban en los cantos en la época del templo. Imagínense. No sabemos si realmente es cierto, pero bueno, el trabajo que hicieron los masoretas, estos gramáticos descendientes de los escribas de Jerusalén, fue increíble. Increíble, porque no solamente le colocaron vocales a la Biblia, lo cual era bastante difícil en la época de la tradición oral, hacer una lectura. Obviamente habían escribas, incluso habían levitas y personas capacitadas que tenían la habilidad de poder pronunciar, obviamente una pronunciación mucho más primitiva, más antigua, pero ellos hicieron como un avance y una evolución enorme para lo que es el hebreo bíblico. Entonces, básicamente los masoretas, vuelvo a repetir, fueron un grupo de familias, ¿no?, descendientes de los escribas de Jerusalén, que mantuvieron viva la tradición de los textos bíblicos y ellos crearon un sistema de vocales, un sistema de acentuación muy complejo, muy amplio, con diferentes propósitos. Por ejemplo, lo que es los acentos, tenemos los acentos fonéticos, ¿no?, que son acentos que tienen que ver con las sílabas, las sílabas tónicas. Después están los acentos de cantilación, que son más acentos musicales, que regulan lo que es la cantilación o la liturgia hebrea. Y después están los acentos que son más interpretativos, que tienen que ver más con el análisis y la semántica del texto bíblico, quiere decir el significado, ¿no? Cómo entenderlo realmente para no caer en errores. Entonces, ellos hicieron un gran trabajo, los masoretas, y como dije, le dieron un salto de evolución enorme en la Edad Media. Aproximadamente en el año 1000 se da a conocer el nuevo sistema, porque esto les llevó, imagínense, de 400 a 500 años. Claro, no fueron ellos empezaron con el trabajo, continuaron sus hijos, luego sus nietos, sus tataranietos y así, ¿no? Hasta el año 1000 aproximadamente que se da a conocer el nuevo sistema. Es por eso que en la Edad Media, año 1100, 1200, empiezan a resurgir muchos exégetas y comentaristas bíblicos hebreos, justamente porque lo que lograron los masoretas fue que la gente se acerque a la Biblia. La Biblia estaba como muy oculta, muy privada, se manejaba solamente en un círculo. Entonces la gente no tenía acceso a los textos
Y es por eso que a partir de esto la Biblia es como que se empezó a dar a conocer más. Les recuerdo que estamos contestando preguntas, ¿sí? Ahí aquí en la pantalla tienen el correo para que puedan escribirnos sus preguntas acerca de la Biblia, preguntas bíblicas, dudas bíblicas que tengan, que nos puedan escribir al correo y también que nos comenten de dónde nos están escribiendo, ¿sí? Queremos saber de dónde nos escriben también. Vamos a la tercera pregunta, nos escriben desde Veracruz, México. Dice, ¿cuál es el último libro escrito del Tanaj históricamente? Bueno, supuestamente es, históricamente hablando, el libro de Crónicas, sería el último. Algunos dicen que está peleado entre Crónicas y Malaquías, pero bueno, Malaquías, estamos hablando del 450, y Crónicas se cree que hasta el 250 antes del Mesías hay registros de que se codificó. Así que no es ni Esdras, ni Nehemías, ni Ageo, ni Zacarías, ni Miqueas, ni tampoco Malaquías, que son profetas, digamos, de la época persa, ¿no? La época persa abarca del 538 al 333, pero el libro de Crónicas, registrado por diferentes cronistas y escribas que fue documentado y arreglado, se cree que es el último libro cronológicamente, históricamente hablando, del antiguo pacto, ¿sí? Del Tanaj. Quiero aclarar porque aquí la pregunta dice escrito del Tanaj. Yo no sé si ustedes saben, pero Tanaj es la Biblia hebrea, ¿sí? Tanaj es desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que se conoce como Antiguo Testamento, eso es el Tanaj. El Nuevo Testamento o Brit Hadashah, ¿sí? Digo Nuevo Testamento para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. El Brit Hadashah no está incluido en el Tanaj. Eso es aparte. No es la Biblia hebrea, no está dentro de la Biblia hebrea. Cuando ustedes dicen la Biblia hebrea o el Tanaj, es lo que se conoce como el Antiguo Pacto, ¿sí? Entonces, la respuesta sería el libro de Crónicas. Incluso se dice que Esdras participó también en ese libro. No se lo atribuye todo a él porque fueron diferentes cronistas, como el libro de Reyes también, que fue codificado. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Nos escriben desde Alabama, Estados Unidos, y dice, ¿qué significa eleve su rostro sobre ti? Bueno, seguramente esta pregunta viene de, lo primero que me viene a la mente es Birkat Kohanim, ¿no? La bendición arónica o la bendición sacerdotal, que está en el capítulo 6 de Números, donde dice que el Eterno eleve su rostro sobre ti. Sí, es una expresión muy particular, muy bíblica. Elevar el rostro sobre ti tiene un significado muy interesante porque sería como decir que el Eterno te agracie, o sea, que ponga su gracia, que ponga su favor sobre ti, que el Eterno eleve su rostro, obviamente no es porque Él tiene rostro. Cuando la Biblia en el hebreo utiliza panav, que obviamente sí lo traducimos como rostro, hago la aclaración, significa su presencia, ¿sí? Rostro es presencia. Entonces, básicamente sería que Él ponga su presencia sobre ti, que Él te acompañe, que ponga su favor, que esté contigo, que te proteja, que te cuide, que te dirija. Todo eso tiene que ver con que eleve su rostro sobre ti. Y se usa muchísimo esta expresión en la Biblia, la vamos a ver en muchos casos, pero tiene que ver con eso, que el Eterno te agracie, ¿no? Que ponga su gen bajésed, gracia, misericordia, su favor. La gracia es el favor inmerecido del Creador, ¿sí? Entonces eso es lo que significa eleve su rostro
sobre ti. Son expresiones bíblicas, que sí, es interesante preguntar esto porque a veces no se entiende, ¿no? Elevar el rostro lo podemos entender literalmente y no tiene mucho sentido. Levantar el rostro sobre uno se puede entender de otra manera, pero elevar el rostro tiene que ver con poner su presencia en tu vida. Seguimos con las preguntas y otra pregunta que tenemos desde San José, Costa Rica, nos escriben: ¿qué versión de la Biblia está mejor traducida? Bueno, seguramente me está preguntando en cuanto al español. Bueno, la Biblia textual, la BTX, está bastante apegada al hebreo. Si tuviera que decir alguna versión en español, la BTX sería como la más apegada. Incluso la Biblia de las Américas, que es una Biblia cristiana también, respeta mucho, por lo menos lo que es el Antiguo Pacto, respeta mucho el concepto del texto hebreo, ¿no? Todas estas Biblias que supuestamente están restauradas, entre comillas, no están restauradas porque tienen más errores que las Biblias cristianas. Me refiero al concepto desde la traducción del hebreo al español. Entonces, mi recomendación es, obviamente, ya se imaginan qué voy a decir, estudiar hebreo es la clave, ¿sí? Yo generalmente no recomiendo Biblias. Usted me está preguntando cuál es mejor traducida, qué versión está mejor traducida. En mi concepto mi opinión sería la Biblia textual, ¿sí? Hay Biblias incluso interlineales que obviamente si usted no estudia hebreo no le va a entender mucho. Es mejor que usted se acerque al hebreo, que pueda estudiar hebreo, invertir en su estudio personal. Nosotros impartimos clases de hebreo bíblico. Si están interesados, bueno, escríbanos al mismo correo, ¿sí? Ya ustedes han visto muchos spots y hacemos mucho hincapié nosotros en el estudio del hebreo porque lo que sucede es que muchas veces la gente busca versiones traducidas y dicen: ok, yo entiendo que la Biblia fue manipulada, hay versiones que vienen hasta del catolicismo, las versiones protestantes son traducidas por católicos, tienen una ideología antisemita impresionante y yo sé que están muy manipuladas, ok, pero no basta con buscar otra versión que esté apegada 100% al hebreo. Les voy a explicar por qué. Aunque ustedes me digan, esta versión está, vamos a decir la Biblia textual, ¿no? Que yo le acabo de mencionar. Aunque la Biblia textual esté bastante apegada, ¿no? Apegada al hebreo, no quiere decir que va a estar 100% entendible en todo su sentido, ¿no? ¿Por qué? Primero tenemos que entender que el hebreo y el español no son compatibles. Entonces ahí ya tenemos un punto en contra, ¿no? Entendiendo que el hebreo y el español no son compatibles, ¿qué quiero decir con esto? Y obviamente que hay muchas expresiones idiomáticas, hebraísmos, formas, estilos, hay muchas cosas que no se pueden traducir o no hay una palabra en el español que lo pueda traducir exactamente. Eso pasa en todos los idiomas, ustedes lo saben, incluso del inglés al español, alemán, el idioma que sea. Ustedes van a encontrar, y sobre todo si no son de la misma familia o del mismo parentesco, los idiomas. Entonces, el hebreo es una lengua semita y el español es una lengua romance. No tiene nada que ver, son familias totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué les comento esto de los idiomas? Porque las versiones de la Biblia, muchas veces, aunque se haga el mayor y el mejor esfuerzo por traducir lo más apegado, nunca se va a dar 100% con exactitud lo que dice y el sentido del hebreo. Por eso digo, lo mejor es estudiar hebreo y comprender a profundidad el texto, o sea, que usted pueda leer la Biblia en hebreo y entenderla desde el original. Eso es lo mejor. Yo sé que es el trabajo, esa es la puerta angosta, ¿no? Como decía Mashiach. La puerta ancha es
comprar Biblias traducidas. Cruzarme de brazos, no estudiar, no invertir en el estudio, ¿no? El trabajo fácil. El trabajo difícil, el que nos cuesta, el que se valora más, ¿no? La puerta angosta, es el de estudiar hebreo, el de invertir en el estudio, el de, a pesar de las adversidades, decir, ok, yo no me conformo con una Biblia traducida, yo quiero aprender hebreo. ¿Por qué? Porque soy estudiante de la Biblia. Entonces yo lo veo como una necesidad urgente, aprender hebreo. Por lo menos yo lo veo así. Para mí, yo creo que culturalmente hablando, todos los que conocemos la Biblia, estudiamos la Biblia, creo que debería ser mandamiento saber hebreo. No optativo, sino obligatorio. ¿Sí? Si imagínense, en el judaísmo, ¿no? Sin ir más lejos, el judaísmo, para ellos, culturalmente, ¿no? Culturalmente ya ellos, si un judío no habla hebreo, ya lo ven raro, ¿no? Ya lo miran raro, como bicho raro. No es bueno, no se ve bien. Para ellos el idioma es cultura, ¿no? Es la esencia. Entonces, si uno está estudiando, con esto digo que estudiar hebreo no es que uno se vuelve judío, no. Lo que quiero aclarar es que las versiones de la Biblia, yo puedo recomendar 10, 20 versiones y decir, no, esta está mejor, esta está mejor, esta está mejor, y hacemos un ranking de qué Biblias son las mejores traducidas, pero ninguna de ellas va a dar 100% con la esencia como lo es el original. Lo bueno que el hebreo no tiene versiones. Eso es lo que me gusta a mí. Que el hebreo es solo una versión, porque el hebreo no tiene versiones. Es el original y punto. No está la versión hebrea de fulano, de mengano, no. Es solo una versión, ¿sí? El original, y no hay modificación, no hay manipulación, no hay nada. Seguimos compartiendo entonces con todos ustedes La Torá Responde, y estamos compartiendo en vivo preguntas que tenemos, que nos han estado haciendo. Si tienen más preguntas, escríbanos al correo que aparece en pantalla y coméntenos también de dónde nos está escribiendo para conocer de dónde se están conectando, de dónde nos están escuchando. La siguiente pregunta dice, ¿me puede explicar la diferencia entre estatutos, preceptos y testimonios? Nos escriben desde Texas, Estados Unidos. Bueno, sí es verdad, la Biblia en las traducciones dice estatutos, preceptos y testimonios o mandamientos. Es verdad, hay diferencia entre ellos. Vamos a decir que son 3 categorías, ¿no? Preceptos, o como dice aquí, estatutos, preceptos y testimonios. Esos 3, el grupo, se les llama mandamientos, ¿sí? O mitzvot en hebreo. Todos ellos son mitzvot. El conjunto de los 3 son mandamientos. Pero dentro de las mitzvot, de los preceptos bíblicos, se dividen en estatutos, preceptos y testimonios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, los estatutos se les conoce como hukim. Hukim, que literalmente viene de hok. Hok significa ley, ¿no? Hukim son leyes. Después tenemos los mishpatim, que son preceptos, ¿sí? Mishpatim. Y tenemos los edot, que son testimonios. Estos son términos hebreos que aparecen incluso en la Torá y en todo el Tanaj. ¿Cuál es la diferencia entre hukim, mishpatim y edot? Por ejemplo, tiene que ver con el contenido. Todos son mandamientos, pero hay mandamientos de categoría moral, o sea, lo que tiene que ver con comportamiento, y esos son los mishpatim. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, ¿sí? Esos son mishpatim, los mishpatim. Después están los hukim, que son leyes que no necesariamente se entienden a la primera. Las leyes son muy difíciles de comprender, los hukim,
porque muchas veces, no todos los casos, pero muchas veces tienen muy poca lógica, muy poco sentido de ser, ¿no? Entonces a veces la gente lo cuestiona y dice, pero no entiendo. Bueno, más allá de que si se entiende o no se entiende, hay que hacerlo igual, ¿sí? El pueblo de Israel dijo al pie del monte, Har Sinai, dijo, Naaseh benishma, haremos y luego entenderemos todo lo que nos estás ordenando. Entonces, los hukim, por ejemplo, no sé, si yo digo no codicies, eso sería un mishpat, ¿no? Porque tiene que ver con tu comportamiento. Pero un hok sería como paradumá, por ejemplo, mitzvat paradumá, el precepto de la vaca roja. No sé si lo recuerdan. Claro, usted estudia ese precepto, que de hecho no está vigente, ¿no? Pero porque no hay templo. Pero uno estudia eso y dice, la vaca no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser completamente roja, se quemaba, se consumía completamente como un olá, las cenizas, esto, lo otro. Entonces, si ustedes le buscan una explicación lógica, no la tiene, no la hay, muchas veces no la tiene. Pero eso no quiere decir que no se tenía que hacer, se tenía que hacer igual. Por eso es que en el judaísmo van a ver ustedes que estudian todo el año y nunca terminan de entender. Porque hay preceptos que son tan complicados de entender que aunque uno los estudie durante muchos años, nunca termina de comprender. Y puede comprender parte, ¿no? Pero no su totalidad. No tienen mucha lógica los hukim. Y en tercer lugar, los edot, traducido como testimonios, ¿no? Que viene de ed, que es ser testigo. Los mandamientos testimoniales serían como, por ejemplo, las fiestas bíblicas, el Shabbat, Pesach, Shavuot, todas las fiestas, lo que tiene que ver con la vestimenta, la comida, los alimentos. Todos esos son señales, son ceremoniales y a la vez son testimoniales, ¿sí? Los Sitziot, por ejemplo, son edot, ¿no? Son testimoniales. O sea, uno da un testimonio, testifica a través de esa mitzvah, de ese precepto. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, esa sería la diferencia entre estatutos, preceptos y testimonios. En su totalidad, repito, son mitzvot, mandamientos. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos escriben desde California, Estados Unidos, y dice, ¿cómo se traduce el Salmo 23.1? Interesante. Bueno, el Salmo 23.1, vamos a buscarlo en hebreo. Me gustaría leerlo en hebreo primero para que lo podamos entender completamente. Dice, Mismor le David, Yahweh roí lo exar. Salmo de David, Yahweh es mi pastor, Yahweh roí, lo exar, no le faltaré. Sí, seguramente ustedes se preguntarán porque en muchas versiones tradicionales, Reina Valera, casi todas las traducciones le ponen nada me faltará, porque lo interpretan como que Él es el pastor, entonces Él está proveyendo, ¿no? Él está apacentando como ovejas, entonces no me puede faltar nada porque Él es mi pastor. Bueno, en el hebreo no dice eso. Lo exar significa yo no le faltaré a Él, y es un verbo cal imperfecto, primera persona común singular. Exar viene de un verbo que es haser, ¿sí? Haser significa fracasar, faltar en algo, defraudar. O sea, es como si dijera, Yahweh es mi pastor, no lo defraudaré. Como diciendo, Él es el que dirige mi vida. Yo no le faltaré a Él en nada. No es como la gente egoísta dice, Él está obligado a bendecirme, Él está obligado a darme. No,
no dice eso en el hebreo. Exar significa no le faltaré, no le fracasaré, o sea, no lo defraudaré. Todo eso significa haser en hebreo. Está interesante, pero bueno, obviamente acá está, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? Lo que comentaba hace un ratito, que la importancia que tiene de comprender el hebreo, ¿no? Cuando uno comprende el hebreo, sobre todo las conjugaciones y las formas en los originales están muy diferentes a lo que se presenta en español. Entonces, eso es lo que dice la traducción del Salmo 23.1. Yahweh es mi pastor, ¿no? O incluso como es un participio, se puede entender como el que me apacienta, ¿no? O mi pastor también. Yo no le faltaré o no lo defraudaré. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos escriben desde Bogotá, Colombia. La pregunta dice: ¿a quién se refiere el capítulo 53 de Isaías? ¿A quién se refiere? Bueno, esto está muy peleado, hay mucha duda, hay mucha confusión, porque como hay mucha gente, ustedes saben que ahora en las redes sociales, YouTube, todos los medios, ¿no? Estamos en la era de la información. Todo el mundo opina, enseña, habla, comparte. Y el judaísmo se ha abierto de par en par, ¿no? Hace 20 años atrás no era así, obviamente, o 15 años atrás, estaban más enfrascados, pero hoy en día comparten, abren estudios en vivo. Y el judaísmo se enseña que Isaías 53... ¿Por qué hablo del judaísmo? Porque en realidad la confusión viene a partir de una interpretación judía. Obviamente partimos de que ellos no aceptan a Yeshua como el Mesías, ¿sí? No lo consideran el Mesías verdadero. Ellos están esperando a otro. Entonces dicen que habla de el siervo sufriente sería Isaías mismo. Eso es lo que interpretan ellos, ¿no? Que se refiere a Isaías mismo, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque si analizamos, bueno, no lo voy a analizar todo ahora porque no nos da el tiempo, ¿no? Pero Isaías 53 habla del Mesías sufriente, el ungido. No está hablando del profeta Isaías, está hablando del Mashiach. De hecho, hay muchas profecías que apuntan a Yeshua y la mayoría llevaron cumplimiento. Otras se van a cumplir en el final de los tiempos, pero la mayoría cuando habla del padecimiento, ¿sí? Porque eso fue el propósito del Creador. Y de hecho el libro de Isaías está mayormente dirigido a Judá, ¿no? Él se enfocó mucho en Judá. Las reprensiones, las profecías, todo tiene que ver mucho con Judá. Ellos obviamente no entendieron nada. Y obviamente, como decimos, ¿no? Ven lo que quieren ver. Entonces, el tema de la interpretación de Isaías 53, dicen para nada se refiere al Mesías, ¿no? Y ni hablemos que el Mesías de los cristianos, como dicen ellos, ¿no? De los Notzrim. En realidad, en muchas sinagogas y yeshivot hasta se prohíbe leer y estudiar Isaías 53. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice Isaías 53 que les molesta o que llegaron a prohibirlo, estudiarlo o leerlo? Porque está bastante claro, aunque es una profecía muy profunda, que se tiene que tomar en partes y analizarla de manera detallada, está claro que se refiere al Mesías, al ungido. Aunque muchas veces usted me dirá, bueno, pero la palabra ungido o Mashiach hasta se puede referir a un rey. Incluso a David le decían Mashiach, porque era el ungido. Sí, es correcto. Pero, o Meshijeja, ¿no? Tu ungido. Sí, los reyes eran ungidos. Pero aquí no está hablando de un rey. Aquí está hablando del cumplimiento de una profecía donde el Eterno reúne en su mismo propósito llevar salvación, de ahí el nombre Yeshua, llevar salvación a través de Yeshua, justamente, ¿sí? El Mashiach o el Mesías, como se tradujo. Continuamos entonces en La Torá Responde, seguimos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Continuamos con la siguiente pregunta desde Madrid, España.
Nos preguntan, ¿apoya la Biblia a la Cábala o la Cábala? Bueno, la Cábala es una rama de estudio místico, ¿sí? Que no está en la Biblia para nada. Si usted me pregunta si apoya la Biblia, no, la Biblia no la apoya porque hablamos de dos periodos totalmente diferentes. La Biblia tiene más de 2000 años. La Cábala tiene aproximadamente, algunos dicen 700, otros hasta 800 años solamente. En la Edad Media empezó todo este movimiento de la Cábala, un movimiento místico judío, donde ciertos rabinos, no voy a dar nombres, pero ciertos rabinos supuestamente recibieron, entre comillas, recibieron revelaciones. De hecho, la palabra Cábala significa recepción, ¿sí? Recibir, porque recibieron una supuesta revelación. Entonces ellos lo incorporaron como un método de estudio, el judaísmo medieval, como un método de estudio místico, o sea, la parte mística, esotérica de la Torá. La Cábala maneja diferentes ramas de esoterismo que no tienen nada que ver con la Biblia. De hecho, la Cábala no solamente maneja la numerología, que en la Cábala se le llama gematría, es una matemática cabalística, una numerología cabalística, mística, ¿no? Que tiene ciertos significados a partir de las letras, ocultismo, para que usted me entienda. Y maneja incluso la astrología, porque la Cábala también utiliza los astros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la astrología. Lo que sí dejamos en claro es que la Biblia, el Eterno prohíbe y prohibió no solamente consultar los astros, sino claramente en Devarim 29 dice Anistarot la Yahweh Eloheinu. Quiere decir, todo lo que está oculto, las cosas ocultas, solo le pertenecen al Creador nuestro Elohim. Las que fueron reveladas sí son para nosotros, que es la Torá, ¿sí? La ley escrita, digamos, revelada, pero el ocultismo, de ahí viene la palabra de oculto, está prohibido en la Biblia. Así que la pregunta, ¿apoya la Biblia la Cábala? La respuesta es absolutamente no. ¿Y por qué el judaísmo lo pone la Cábala hasta más importante que la misma Biblia? Bueno, justamente porque cuando uno pone las reglas y las puede manipular, lo pone como prioridad. Cuando uno no puede manipular o modificar reglas que ya son establecidas hace miles de años, es más difícil. Entonces, la prioridad que le dan es a lo que se puede manipular mejor. Por ejemplo, el Talmud, la Cábala, son todos estudios que se manejan mucho en el judaísmo. Y no es mi intención atacar al judaísmo, quiero hacer la aclaración. No estoy acá para criticar, atacar. Simplemente veo que a través de las dudas que surgen, que nos escriben en el correo, pues seguramente usted está mirando, consultando otras fuentes, otros estudios, videos, lo que sea, y eso obviamente genera dudas, inquietudes. Entonces, hay gente que habla a favor muy bonito de la Cábala, hay gente que no. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia no usa la palabra Cábala, pero lo que sí prohíbe rotundamente es la astrología y el ocultismo. Entonces, todas estas ciencias ocultas, el esoterismo, mire, yo trabajé hace años en libros y yo encontraba, hago un paréntesis, ¿no? Yo encontraba libros de Cábala y Tarot, pero nunca me encontré un libro de Torá y Tarot. Jamás. ¿Por qué la Cábala lo fusionaban con no sé, el tarot o muchas ciencias ocultas, el esoterismo mismo? Porque justamente es eso, es esoterismo, es misticismo judío, que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Muchos dicen, no, tremenda sabiduría, iluminación, pero lo cierto es que es palabra de hombre. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos escriben desde el Estado de México.
cómo se explica Deuteronomio 13 el día de hoy. O sea, cómo se interpreta. ¿Quiere decir usted el día de hoy? Bueno, Deuteronomio 13, vamos primero a Deuteronomio 13. No lo vamos a leer todo, pero lo que sí queremos dejar en claro es de qué trata. Habla sobre la advertencia contra los falsos profetas y los idólatras, ¿no? Ahí dice, bueno, si se levanta en medio de ustedes un profeta, un soñador de sueños, si da señales o anuncia un prodigio, y dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales ustedes no han conocido, y sirvámosle, no le pongas atención a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Yahweh tu Elohim te está probando para ver si amas al Creador, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. El mandamiento que da Deuteronomio 13 es que el Eterno te pone a prueba si realmente lo estás siguiendo a Él o estás siguiendo al hombre, ¿no? Porque obviamente, hago un paréntesis, muchas personas se autoproclaman profetas, ¿no? Empiezan a tirar señales y fechas y cumplimiento de ciertas cosas que solamente están en su falsa realidad, en su cabeza, y nunca se cumplen. Pero la gente está tan hechizada que lo siguen. Entonces, esta prohibición, que tiene miles de años, hoy en día también se aplica mucho, porque Moisés había advertido mucho acerca del peligro de que, obviamente en aquel entonces, ¿no? Me refiero, se pudiera derivar de los cananeos. Los cananeos eran muy idólatras. Y lo que él advierte contra el aumento de la idolatría, es necesario para nosotros estar muy bien familiarizados con este tipo de preceptos, porque podemos esperar ser probados por las tentaciones, ¿no? Por las apariencias o por lo que se escucha bonito, como decíamos recién, la cábala, ¿no? Todo lo que a veces se escucha interesante, pero en realidad el Eterno nos está poniendo a prueba, a ver si nos vamos tras dioses ajenos o si le seguimos a Él. Entonces, Deuteronomio 13 hoy en día yo creo que se aplica muy bien, porque hay mucha mentira, hay mucha desinformación, mala información, hay mucha estafa en lo que se dice, y la gente lamentablemente no despierta, o sea, sigue escuchando a estos falsos anunciadores, falsos profetas, falsos predicadores, ¿no? Que lo único que hacen es mantener entretenida a la gente o meterle miedo, meterle ideas raras. Entonces lo que se genera muchas veces es como las noticias, ¿no? Si ustedes miran las noticias, ¿qué es lo que más resalta para que venda, vamos a decir, para que se haga marketing? Las malas noticias, las cosas malas. Entonces lo que genera es preocupación en la gente, ¿no? La gente se preocupa más. O sea, imagínense si un noticiero solamente le diera buenas noticias y prohibido dar una mala noticia. Aunque suceden cosas, ¿no? Matan gente, roban, asaltan, chocaron autos, pasó, no sé, un huracán, lo que sea. Pero hagan de cuenta que un noticiero no dé ni una sola mala noticia, solamente se dedique a canalizar buenas noticias. Se abrieron, no sé, 80 hospitales, se le dio de comer a toda esta gente, pasó esto, todas cosas productivas. Obviamente no genera el mismo impacto que las malas noticias, ¿no? Las malas noticias lo que generan es la preocupación de la gente y la dependencia. Entonces, lo que pasa con Deuteronomio 13 es que dice, te pone a prueba, la Biblia te pone a prueba, porque seguramente se va a levantar gente hablándote cosas y diciéndote cosas y generando esa dependencia, digo yo, marketing, para que estés atado de pies y manos a lo que dice esa persona, ¿no? Entonces, ya se volvió tu ídolo. Entonces ya caíste en la trampa, ya estás, como dice Deuteronomio 13, tras dioses ajenos. Ya te olvidaste de lo que el Eterno te dijo. Es más, te dijo un montón de mentiras
que no se cumplieron cosas y aún sigues detrás de eso. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Deuteronomio 13, vuelvo a repetir, hoy se aplica muy bien. Y bueno, yo creo que se ha aplicado durante todos los siglos porque la asimilación, la idolatría, la mala información, la dependencia a otras cosas y dejar de lado los preceptos, eso ha estado siempre. El problema acá radicaba en los cananeos, pero si esto lo transportamos a hoy en día, pasa lo mismo, ¿no? Continuamos con La Torá Responde. La siguiente pregunta nos escriben desde Lima, Perú, y dice, ¿dónde estaba ubicada Arimatea? ¿Dónde estaba ubicada Arimatea? Bueno, está un poco discutido porque hay diferentes opiniones en cuanto a Arimatea. Seguramente se acuerdan de Yosef, ¿no? Yosef de Arimatea o José de Arimatea. En la época de Mashiach se cree que Arimatea era una ciudad de Judea, la región de Judea. De hecho, de ahí procedía José, ¿no? Yosef, el discípulo secreto, digamos, que consiguió el cadáver de Mashiach para enterrarlo, dice Lucas 23. Y la opinión general es que Arimatea estaba ubicada en el mismo lugar que la moderna Rantis o Rentis, que está como a 35 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Está como a unos 26 kilómetros al este de Jope. ¿Dónde es Jope? Hoy en día Jope sería Tel Aviv, Yafo. ¿Sí? Entonces, Arimatea es una ciudad de los judeanos o de Judea, la región de Judea. No digo Judá para no confundir, ¿no? Pero aparentemente, según las diferentes opiniones, se llega a que estaba ubicada en este lugar, ¿no? Hay algunos que dicen que no se sabe a ciencia cierta dónde estaba ubicada, pero que se supone que es Ramatain Sofim, o sea, la misma Ramá que era la residencia de Samuel, ¿se acuerdan? El profeta Samuel, en las sierras de Efraín, como a 33 kilómetros al noroeste de Jerusalén y a 10 kilómetros de Antípatris. Pero creo que lo más correcto es que estaba ubicada, como dijimos al principio, ¿sí?, a 35 kilómetros al noroeste de Jerusalén, en la región de Judea, hoy conocida como Rantis. Y de hecho, el nombre Arimatea, aunque es un nombre griego, ¿no? Porque Arimataya es creo que es una expresión griega. Lo cierto es que significa, tiene bastante conexión con el hebreo porque significa la doble altura o un lugar más que alto. Así que aparentemente era un lugar bastante elevado, ¿sí? Por lo que se entiende, lugar alto, lugar de altura, ese sería el significado. Continuamos con la siguiente pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué significa Armagedón según Apocalipsis 16? Nos preguntan desde Monterrey, México. Bueno, Armagedón, ¿qué significa? Es una palabra griega que incluso del latín, ¿no?, que se derivó de una expresión hebrea. No digo se latinizó, ¿no?, sino que se convirtió, se le llama desambiguación, ¿no?, porque es como una variante de un idioma extranjero. De hecho, Armagedón viene de Ar-Megido, ¿sí? Ar-Megido es la montaña de Megido o el monte de Megido, que es en el norte de Israel. No es en realidad una montaña, sino es una zona elevada, como un montículo, como una colina, creado por muchas generaciones de personas viviendo y reconstruyendo en el mismo lugar. Ahí se construyeron antiguas fortalezas para vigilar una antigua ruta comercial que unía a Egipto con los imperios septentrionales, que sería Siria, Anatolia, incluso Mesopotamia.
De hecho, Meguido fue escenario de muchas batallas en la antigüedad. Hubo una muy importante, la famosa batalla de Meguido del siglo XV antes de Mashiach, ¿sí? Como el 1500. La batalla también del 609. El Valle de Meguido se dice, bueno, en realidad el término Armagedón tiene que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 16. Es una profecía donde se dice que habrá una reunión de ejércitos para una batalla muy grande durante los últimos tiempos. Esa está registrada en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero lo que quiero aclarar es de dónde viene, ¿no? Porque Armagedón es griego, pero viene de Armegido, que es el monte Meguido, porque se hace mención a ese lugar. Sería como Armegido, podría ser como la montaña de la asamblea, porque se cree que se van a reunir muchos ejércitos importantes en ese lugar, es lo que dice la profecía. ¿Sí? Lo puede buscar usted en Apocalipsis 16, ¿sí? 16. Dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, ahí está en griego, ¿no? Pero es Armegido. Así está en el texto hebreo de Itgalut o Apocalipsis. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, desde Denver, Estados Unidos, ¿es cierto que el idioma hebreo tiene más de 5.000 años de antigüedad? No, en realidad no. No sé, bueno, de dónde habrán tomado ese dato, esa información, pero lo cierto es que no. El hebreo, como le conocemos, obviamente es producto de una evolución, pero el nacimiento del hebreo se remonta a el período sinaítico, ¿sí? Sinaítico, o sea que acá quiero hacer una aclaración. El hebreo del Sinaí, que es el proto-cananeo, no es nada más ni nada menos que una derivación del fenicio. O sea, que el fenicio, los cananeos fueron quienes, haciendo la aclaración, quienes crearon el alfabeto, ¿no? El primer alfabeto. Entonces, el fenicio, digamos, si ustedes lo miran, lo buscan, lo investigan, van a ver que es idéntico. En realidad es el proto-hebreo, ¿no? El proto-cananeo que se le llamaba, o el paleo-hebreo, que eran como pictogramas, como jeroglíficos. Bueno, ese hebreo es el primitivo, ese es con el que se escribió la Torá, y es idéntico al fenicio. Así que descartamos que el hebreo tenga 5.000 años de antigüedad. No tiene 5.000 años. Apenas no llega ni a los 3.800 años. ¿Sí? Si tuviera que dar una fecha exacta, pues creo que sería hasta menos tiempo, mucho menos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que enfocarse en la época de Har Sinai, que es cuando se codificó la Torá. Miren, los libros previos a Devarim y todo lo que sucede en el libro de Génesis, incluso parte de los otros libros, ¿no? Levítico, Números, incluso el Éxodo, fueron codificados por Moisés por revelación. Él no estuvo presente durante todo ese tiempo, ese lapso que está resumido a través de diferentes historias y sucesos. Pero si ustedes me preguntan, ok, entonces si el hebreo no es un idioma que tiene más de 5.000 años de antigüedad, ¿cómo se entiende la lengua que hablaban en la época del Génesis? No sé, no hay nada escrito que diga con exactitud qué lengua se hablaba. Por ejemplo, si ustedes me preguntan qué idioma hablaba Adán o en qué idioma se comunicó el Creador con Adán, la respuesta es no lo sabemos. Ahí ya sería especulación pura si dijéramos el hebreo, porque el hebreo no existía. ¿Sí? Si usted me dice, bueno, hablaba sánscrito o hablaba, no sé, sumerio,
no, o elamita, no podríamos decir con exactitud porque no hay ningún dato, pero de que no era el hebreo, eso sí tenemos seguridad, no era el hebreo, o sea que no se comunicó en hebreo, fue en otro idioma, que seguramente también puede ser alguna lengua que se extinguió, no lo sabemos. Está el relato de Babel, ¿no? Las torres de Babel, que fue un sigurat, en el cual se dice que hubo una confusión enorme, pero eso sucedió hace muchísimo tiempo, no como lo registra históricamente el relato bíblico, eso fue hace más tiempo del que usted y yo pensamos, ¿sí? Entonces, la Biblia lo resume en Génesis en diferentes relatos, historias, sucesos, personajes que se destacan, pero no es la totalidad de los acontecimientos. Eso lo tenemos que entender como estudiantes de la Biblia. Entonces, descartamos que el hebreo tenga más de 5.000 años de antigüedad. Si usted me dice entonces tiene 3.500, posiblemente de 3.500 a 3.700 años se podría creer dentro de esa cifra. Es más lógico entenderlo por la evolución del idioma y del fenicio, ¿no? Que fue una lengua cananea que evolucionó, que se fusionó con otras y a partir de ahí nació el hebreo, ¿sí? Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Nos escriben desde Medellín, Colombia. Dice, ¿qué significa el tiempo de angustia de Jacob, según Jeremías 37? Vamos a buscarlo. Dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, esta frase, la angustia, se usa mucho, ¿no? La angustia de Jacob. Cuán grande es aquel día, dice, ¿no? Tanto que no hay otro semejante a él, el tiempo de la angustia para Jacob. El tiempo de angustia de Jacob corresponde al tiempo de tribulación, de tzará, de estrechez, que está profetizada por otros profetas justamente. De hecho, en los versículos anteriores del capítulo 30 de Jeremías, el Eterno le habla al profeta Jeremías acerca de Judá y acerca de Israel, en el verso 3 y 4 del mismo capítulo. En el verso 3, el Eterno promete que un día en el futuro traerá tanto a Judá como a Israel de vuelta a la tierra que había prometido a sus antepasados. Sin embargo, su regreso traerá consigo muchas angustias, ¿no? Que será un día terrible, dice Jeremías 37. El tiempo de la angustia de Jacob es una analogía para toda la nación de Israel. Por ejemplo, en el verso 5 describe la angustia de Jacob como un tiempo de gran temor y temblor. En el verso 6 describe en términos de dolores de parto, indicando un tiempo de agonía. Hay esperanza para el pueblo de Israel porque el Eterno promete salvación, ¿no? Aunque este es el tiempo de la angustia de Jacob y aunque toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este, sabemos que la profecía deja en claro que el Eterno librará a los suyos, a su pueblo, no en términos generales, sino a los que oyen su voz y le siguen. Entonces, como parte de la liberación que el Eterno provee en el tiempo de la angustia de Jacob, Él dice que destruirá las naciones que mantuvieron a Judá e Israel en cautiverio y que nunca más permitirá que Jacob sea completamente destruido. La angustia de Jacob tiene que ver con un término bíblico, ¿eh? No es que está hablando del patriarca, no. Está hablando de Judá e Israel. Él también describe que esto, como un tiempo será de disciplina para el pueblo, y dice de Jacob, lo voy a leer, dice, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Bueno, al igual que Jeremías, Mashiach y Yeshua describió la tribulación como un tiempo
único, ¿no?, de sufrimiento. En Mateo 24 dice: la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Yahweh también utilizó algunas de las mismas imágenes de Jeremías para hablar a través del Mashiach en Mateo 24, ¿no?, que habla del principio de los dolores de parto. Tiene que ver con lo mismo, la angustia de Jacob. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Desde Yucatán, México, nos preguntan: ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? ¿Sí? ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Bueno, en Apocalipsis 11, versos 3 al 12, hay una descripción de dos personajes que dice la Escritura que ayudarán a cumplir la obra, ¿no?, del Eterno durante un periodo de, como comentábamos recién, de mucha tribulación, ¿no? Dice la Escritura: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, en ninguna parte de la Biblia se identifica exactamente a estos dos testigos por su nombre, ¿no?, pero hay ciertos rasgos, hay ciertas características para deducir. Obviamente no hay que especular, ¿no? Hay diferentes opiniones. Lo que sí dice Apocalipsis 11:6 es que tendrán poderes para hacer milagros y para respaldar su mensaje, y nadie podrá detenerlos en lo que hagan. Cuando haya dicho todo lo que tenían que decir, dice que la bestia los matará y el mundo malvado se alegrará, permitiendo que los cuerpos de estos dos profetas caídos queden tendidos en las calles. Yo estoy parafraseando lo que dice Apocalipsis 11, ¿no? Sin embargo, dice que 3 días y medio después los dos testigos resucitarán y ante la mirada de sus enemigos ascenderán al cielo, ¿no? Algo así como lo que pasó con Mashiach. Bueno, existen muchas teorías en cuanto a los dos testigos sobre su identidad. Algunos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Enoc y Elías, ¿no? O dos profetas que no se les conoce realmente su nombre, o no son ninguno de los que acabo de mencionar. Si hablamos de Moisés y Elías, son considerados como posibles de estos dos personajes, porque dice que hacen milagros específicos, que Yohanan, el escritor de Apocalipsis, dice que los testigos lo harán, ¿no? O sea, los testigos tendrán el poder de convertir, por ejemplo, el agua en sangre, dice el verso 6. Lo cual, esto nos hace acordar a Éxodo 7, cuando obviamente el poder fue del Creador, ¿no? Pero el instrumento fue Moisés. En Éxodo 7 dice que convirtió el agua en sangre. Y los testigos tendrán el poder de destruir a sus enemigos con fuego, lo que también concuerda mucho con un acontecimiento del segundo libro de Reyes, capítulo 1, de la vida de Elías o Eliau. Bueno, son suposiciones. También hay que entender que Moisés y Elías, en Mateo 17, creo que aparece la transfiguración, ¿no?, con el Mashiach. Bueno, no sabemos si eso fue una anticipación a esta profecía de Apocalipsis 11, pero tiene bastante sentido. Por otro lado, se cree que Enoc y Elías pueden ser los candidatos para esta profecía debido a las circunstancias únicas que rodearon su salida del mundo, ¿no? Enoc y Elías sabemos que son los dos únicos individuos a los que el Eterno se los llevó directamente sin experimentar la muerte. O sea, no habla en ningún lado, dice que murieron, fueron levantados. Entonces, esa sería la otra opinión. Y también puede ser que sean dos personajes totalmente desconocidos y la Escritura obviamente no da sus nombres, pero aquí sí dice lo que van a hacer.
Entonces hay diferentes opiniones, ¿no?, en cuanto a esto. Tiene sentido tanto una como la otra, pero no podríamos decir a ciencia cierta exactamente quiénes serán estos dos profetas de la profecía de Apocalipsis. Así que bueno, hasta aquí llegamos con nuestro espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que estamos para compartir con todos ustedes este tiempo todos los sábados de 10:30 a 12. Me gustaría que lo agenden, ¿sí? Yo sé que bueno, no hubo mucho, seguramente muchos de ustedes no están enterados, no hubo mucha publicidad, pero bueno, debido, como dije al principio del programa de hoy, debido a la cantidad de correos que estuvieron llegando, se ha tomado la decisión de sacar al aire este programa de La Torah Responde, esperando que obviamente sea de dirección, de bendición para sus vidas y que puedan compartirlo también. Estaremos, primeramente el creador, almacenándolo en nuestro canal de YouTube para que ustedes también lo descarguen y lo puedan reestudiar, reescuchar, y conéctense, sintonícennos todos los sábados de 10:30, además de los estudios bíblicos que estamos teniendo, ¿sí?, en Kol Shaddai, estudio sistemático. Todavía estamos con el estudio de Sefer Teilim, así que bueno, manténganse en sintonía, manténganse conectados con todo lo que estamos compartiendo, que esperamos que toda esta labor sea de bendición para sus vidas. Y les invitamos también a participar de las preguntas y respuestas todos los sábados, como dijimos, de 10:30 a 12 del mediodía, ¿sí? 10:30 hora central de México. Escríbanos al correo beitefilá@hotmail.com con sus preguntas bíblicas. Estamos respondiendo solamente preguntas bíblicas, no preguntas personales, ¿sí? Aquí, como les dije en un principio, es para contestar preguntas que tengan que ver con dudas acerca de su estudio bíblico, no preguntas personales. No es algo, aquí el objetivo es que la Biblia, la Torá, de hecho se llama La Torá Responde porque la protagonista es la Torá, no soy yo. Entonces aquí no estoy para hablar de mí, sino para hablar de la Torá. Manténgase entonces en sintonía, envíenos su pregunta si le gusta esta propuesta. Para aquellos que son nuevos, que no nos conocen, en La Torá Responde, los que ya nos conocen hace años, un gusto nuevamente estar con todos ustedes compartiendo este espacio, pero la dinámica ahora es diferente porque antes, bueno, sacábamos el programa al aire, respondíamos a través del chat. La dinámica, estoy hablando hace más de 10 años, cuando empezamos con La Torá Responde. Obviamente ya no tengo esa agilidad para estar respondiendo en simultáneo tanta cantidad de preguntas. Yo no recuerdo la cantidad de preguntas por hora que se contestaban, eran muchísimas. De hecho, la misma persona mandaba 5 o 6 preguntas, muchísimo, ¿no? Entonces, escríbanos un correo, trate de ser específico con su pregunta, breve, y compártanos también de dónde nos escribe. Si le interesa y le parece interesante la propuesta de estudio de La Torá Responde, además invitarlos a todas las actividades que estamos teniendo a través de internet también. Los viernes, recuerden que estamos con la lectura de la Perashá de la semana, Perashat Shavua, y el estudio bíblico, estudio sistemático en vivo. Y los sábados, quédense en sintonía en Kol Shaddai, no se vayan porque ya seguimos con la lectura del Haftará y vamos a estar también con el estudio sistemático del sábado, del Shabbat. Así que quédense, hoy seguimos compartiendo y bueno, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Cuídense mucho, no olviden reportarse a través del correo, mandarnos un correo con su pregunta, su duda, su inquietud que tenga de su estudio bíblico, para poder
sacar al aire su pregunta y contestarla, y que de esta manera también pueda llevar luz y claridad a otras personas. Inviten a otros también. Si tienen redes sociales, les invitamos para que compartan, no solamente en vivo, sino que cuando se publique en el canal ustedes puedan compartir el video grabado también, para que lo puedan escuchar otras personas y no sea borrado, ¿sí? No solamente la transmisión, puedan compartir también el estudio grabado con otros, y que puedan acercarse a Kol Shaddai. Invitamos también a todos aquellos que estén interesados en los cursos de hebreo bíblico en Kol Shaddai, que puedan también escribirnos al mismo correo. Estamos utilizando el mismo correo para las inscripciones. Ahora este mes de septiembre tenemos las inscripciones abiertas para una clase grupal. Así que si están interesados en clases grupales, armar un buen grupo de estudiantes, inscríbanse ahora en el mes de septiembre. Y si usted necesita clases individuales, personalizadas, también nos puede escribir. Podemos coordinar en cualquier momento, de acuerdo a su comodidad, diferentes días, horarios. Hay varios espacios disponibles para estudiar hebreo desde su hogar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en La Torá Responde. Cuídense mucho y gracias por escribirnos, por reportarse con nosotros y ser parte de la comunidad de estudiantes en Kol Shaddai. Nos reencontramos en La Torá Responde entonces el próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana, hora central de México. Agéndelo, no se lo olvide, para que de acuerdo al país donde usted vive pueda usted conectarse en el mismo horario. Cuídense mucho, un abrazo y gracias a todos por acompañarnos. da 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 di da da da, mai da ya ya la la, da da di da da da.